Abogados. Cuando se reveló que la víctima era el verdadero maltratador, justo delante del juez. Historia 1. Durante un caso de custodia en el que representaba al padre, la madre alegaba haber sido víctima de violencia doméstica durante años. Tenía fotos de moretones y capturas de mensajes donde él supuestamente la insultaba. Mi cliente lo negaba todo, pero admitía haber discutido con ella muchas veces. Todo cambió cuando la fiscalía pidió acceso a los metadatos de las fotos. Resultó que habían sido tomadas años antes, durante una relación previa, y los mensajes eran manipulaciones en Photoshop que ella había enviado a una amiga para preparar su salida. La amiga, cansada de la farsa, testificó. La sala quedó en silencio cuando admitió haberlo inventado todo para asegurar la custodia total. Terminó siendo arrestada por perjurio. Historia 2. Representé a una mujer acusada de haber golpeado a su esposo. Él llegó a la audiencia con un cabestrillo, asegurando que ella lo había empujado por las escaleras. Se mostraba débil, con lágrimas, diciendo que vivía con miedo. Durante el interrogatorio, mi clienta me pasó un teléfono. Era un vídeo grabado por la cámara de seguridad interior, instalada sin que el esposo lo supiera. Mostraba cómo él simulaba la caída tras tirar los zapatos de ella por las escaleras. En el video también se oía cómo se reía después. El juez lo vio, hizo una pausa y lo miró directo. ¿Quiere agregar algo más antes de que se presenten cargos por falsedad y obstrucción? Nunca olvidaré cómo bajó la cabeza sin decir nada. Historia 3. Una madre presentó una demanda acusando a su hija adolescente de haberla agredido físicamente. Aseguraba que tenía miedo por su vida. Mostraba fotos de moretones y hablaba de episodios violentos. El juez ya estaba inclinado a otorgarle una orden de alejamiento contra la hija, cuando el abogado defensor pidió presentar evidencia nueva. Era un diario digital que la joven había llevado en una app segura. En él, detallaba años de abuso emocional y físico por parte de su madre, incluyendo grabaciones secretas donde la mujer gritaba: «Haz que parezca que tú me golpeaste o te quedas sin cena». El giro fue tan brutal que el juez ordenó intervención inmediata de servicios sociales. Historia 4. Defendía a un profesor acusado de acoso por una colega que aseguraba que él la había tocado sin su consentimiento durante una reunión a puerta cerrada. Ella lloró frente al juez, habló de traumas y presentó un testimonio detallado de lo ocurrido. Pero la defensa presentó como prueba el video de seguridad que mostraba que la puerta nunca estuvo cerrada, que siempre hubo más personas en la sala y que, de hecho, fue ella quien lo había tocado insistentemente en el brazo y le había propuesto salir. La supuesta víctima abandonó la sala antes de escuchar la sentencia. Historia 5. Un hombre llegó con el brazo en cabestrillo y una carta médica que decía que su exnovia le había arrojado una botella en la cabeza durante una discusión. Se mostraba vulnerable, pidiendo protección. Pero en el contrainterrogatorio, la defensa presentó un video de una cámara vecinal que captó claramente cómo él rompía la botella contra la pared y luego se golpeaba a sí mismo antes de llamar a la policía. Al verse acorralado, intentó explicar que lo hizo para probar un punto y conseguir que ella dejara de manipularlo. El juez, visiblemente molesto, ordenó su arresto inmediato por denuncia falsa. Historia 6. Representaba a un joven de 24 años acusado por su novia de haberla golpeado en la cara durante una discusión. Ella llegó al tribunal con el pómulo morado, lentes oscuros y una actitud de víctima total. Su historia era dramática. Dijo que él la había golpeado con el puño cerrado, que tenía miedo por su vida y que ya lo había denunciado antes sin respuesta. El juez parecía convencido, hasta que presentamos los registros de ubicación del teléfono de mi cliente. Él estaba a más de 300 kilómetros en una conferencia, con pruebas fotográficas y decenas de testigos. La fiscal intentó sostener el caso, pero entonces pedimos las grabaciones del edificio de ella. Y ahí estaba. La cámara mostraba cómo se golpeaba el rostro contra el borde de una puerta metálica del garaje, repetidas veces. Luego se colocaba hielo. En una segunda grabación, se la ve ensayando su discurso frente a un espejo diciendo: «Y luego él me gritó, sí, así está bien». El juez ordenó cerrar el caso y pidió que se la investigara por denuncia falsa y autolesiones simuladas. Historia 7. Una mujer demandó a su ex por violencia económica. Alegaba que él la había dejado sin dinero, le ocultaba ingresos y la había obligado a firmar papeles que no entendía. Quería el 100% de la casa, una pensión de por vida y la custodia total de los hijos. Durante la audiencia, su abogado presentó correos que parecían indicar que el esposo manipulaba sus finanzas. Pero algo olía raro. El lenguaje de los correos no coincidía con el estilo del acusado, que era ingeniero y muy técnico.
Además, algunas frases parecían demasiado perfectas para una demanda. Así que pedimos peritaje digital. Y resultó que los correos no solo eran falsos, sino que habían sido redactados desde la propia cuenta de la demandante semanas después del divorcio. El juez estalló. Le gritó al abogado que no podía permitirle continuar si seguía ocultando pruebas falsificadas. La mujer rompió en llanto. Admitió que quería vengarse porque él tenía una nueva novia y ella estaba sola. El caso se desmoronó, y el juez, con furia, ordenó que se revisaran todos los casos anteriores que ella había iniciado. Historia 8. En un juicio por acoso laboral, una empleada acusaba a su jefe de enviarle mensajes obscenos y amenazarla si hablaba. El caso era serio. Mensajes impresos, testigos que aseguraban haberla visto llorar en el baño, y ella diciendo que temía incluso salir a la calle. Todo cambió cuando la defensa pidió acceso al historial del sistema interno de mensajería. Se descubrió que los mensajes obscenos habían sido enviados desde su propia cuenta a la de él, y que luego los había editado para hacer parecer que eran recibidos. Peor aún, había una conversación privada donde ella le decía: «Si no me asciendes, te entierro con una denuncia. Créeme, me van a creer». El juez se quedó helado. Ordenó que esa audiencia fuera sellada, y poco después, ella enfrentó cargos por extorsión y manipulación de pruebas. Historia 9. Durante un juicio de divorcio con acusaciones cruzadas, el marido acusaba a su esposa de abuso emocional. Ella negaba todo y presentó audios donde él gritaba, insultaba y rompía cosas. El tribunal entero se puso de su lado. Incluso la prensa cubrió el caso, tildándolo de monstruo doméstico. Pero justo antes del veredicto, la defensa presentó los audios originales, sin editar. Resulta que ella había usado una app para superponer audios de su esposo con gritos que él jamás dijo. En la grabación sin editar, se escuchaban pausas raras, sonidos que se repetían y cortes abruptos. Los expertos en audio confirmaron que había sido manipulado. El juez se puso rojo de rabia. No solo desestimó el caso, sino que levantó una queja formal para que se la investigara por falsificación agravada. La mujer huyó del tribunal llorando, pero ya era tarde. Su imagen pública quedó destruida. Historia 10. Una adolescente acusaba a su padre de haberla maltratado físicamente por años. Él estaba devastado. Juraba que era mentira, pero todo el mundo lo miraba como si fuera un monstruo. La madre la apoyaba en todo. Incluso había dibujos y cartas de la niña hablando del miedo que sentía en casa. Durante el juicio, algo no cuadraba. Así que pedimos entrevistar a la psicóloga escolar de la chica. Ella reveló que la adolescente había dicho cosas contradictorias en varias sesiones, y que alguna vez le comentó que, si lograba que papá se fuera, mamá le compraría un coche. El juez ordenó una evaluación forense profunda. El resultado: la madre había instruido a su hija durante meses para decir todo lo necesario con tal de quedarse con la casa y la custodia total. El padre fue liberado de toda acusación, y la madre perdió la custodia. Historia once. Representaba a un hombre acusado de agredir a su esposa con un bate de béisbol. Ella llegó con muletas, un brazo en cabestrillo y un testimonio desgarrador. Dijo que él la había atacado durante una discusión por celos. El fiscal se mostró firme. Era intento de homicidio, pero algo no cerraba. Mi cliente no tenía antecedentes, ni rastro de violencia, y su historial médico reciente mostraba una operación de espalda que le impedía siquiera levantar peso. Investigamos y encontramos que la supuesta víctima había comprado el bate 2 días después del incidente, con su tarjeta de crédito. También descubrimos que las lesiones eran consistentes con una caída en bicicleta, accidente que había reportado en su seguro médico. Cuando el juez escuchó eso y vio la factura de compra, miró a la mujer fijamente. Ella rompió en llanto y gritó que solo quería que él volviera con ella, y no sabía que llegaría tan lejos. El juez desestimó todos los cargos y la mandó a evaluación psiquiátrica. Historia 12. Una mujer denunció a su exnovio por acoso constante. Decía que la perseguía. Le dejaba notas bajo la puerta y la llamaba desde números ocultos. Presentó capturas de pantalla, audios de llamadas y hasta una carta escrita a mano. La policía había tomado la denuncia como creíble, y el caso llegó a juicio con fuerza. Pero el acusado juraba que ni siquiera había vuelto a acercarse a ella desde la ruptura. Durante el proceso, conseguimos una orden para acceder al historial de su cuenta en una aplicación de mensajería. Descubrimos que ella enviaba los mensajes desde un segundo número registrado a nombre de su primo, usando una app para alterar las voces de las llamadas. La carta escrita a mano había sido comparada por un perito caligráfico y coincidía con su propia escritura.
Cuando el juez recibió el informe, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «Es usted quien necesita una orden de alejamiento, señorita». Historia 13. Un niño de 8 años llegó al tribunal diciendo que su padre lo golpeaba con el cinturón cada vez que sacaba malas notas. La madre, separada del padre, apoyó la versión del niño y exigió la custodia total. Durante la audiencia, el juez notó algo raro. El niño no miraba a la madre, pero sí al padre, como si buscara protección. Se ordenó una entrevista psicológica en ambiente neutro. Lo que salió a la luz fue demoledor. El niño confesó que su madre le había dicho que, si contaba su versión, podría tener un nuevo PlayStation y no tendría que ir más con su papá, que era aburrido. Pero también dijo que su padre nunca le había pegado, y que solo una vez lo había castigado sin televisión por sacar malas notas. La custodia cambió de inmediato. El juez ordenó supervisión para la madre y seguimiento psicológico para el menor. Historia 14. Una mujer acusaba a su pareja de encierro forzado y privación de libertad. Decía que él no la dejaba salir de casa, le quitaba el teléfono y la controlaba 24/7. El fiscal incluso pidió prisión preventiva. Durante el proceso, logramos conseguir grabaciones de cámaras de vecinos y registros de Uber. Entre los días en que estuvo encerrada, ella fue a un centro comercial, a una peluquería y a un club nocturno. Todo quedó grabado. Cuando se le mostró la evidencia, intentó decir que eran salidas obligadas por él. Pero luego aparecieron chats suyos a una amiga donde decía, «Ya casi lo arruino. Un par de mentiras más y le saco la casa y el coche». El juez detuvo la audiencia de inmediato y pidió a Fiscalía que reconsiderara los cargos, pero esta vez contra ella. Historia 15. Una mujer de 50 años demandó a su hija adolescente por violencia verbal y psicológica. Decía que la joven la insultaba, le rompía cosas y amenazaba con golpearla. Llegó al juicio llorando, con grabaciones de gritos y objetos rompiéndose. Pero cuando la defensa pidió mostrar los videos completos, la historia cambió por completo. La adolescente había instalado una cámara oculta en su cuarto después de meses de maltrato. En las grabaciones se ve a la madre entrando borracha, insultándola, tirándole libros y diciéndole que era una basura como su padre. Los gritos de las grabaciones eran provocados por ella misma. El juez, al ver los videos, se levantó y dijo, «Esta audiencia ha tomado un giro absolutamente inesperado», y recomendó que se abriera una investigación de oficio por maltrato infantil. Historia 16. Una joven de 20 años acusó a su exnovio de violación. Dijo que había ido a su casa a recoger unas pertenencias y que él la había forzado. Tenía un testimonio perfectamente estructurado, e incluso su madre testificó que la hija llegó destruida emocionalmente esa noche. La defensa pidió revisar las cámaras de seguridad del edificio del acusado. Lo que se vio dejó helados a todos. Ella llegó con una botella de vino, vestida de manera seductora, entró riéndose, lo abrazó, y luego lo empujó juguetonamente contra el sofá. Todo parecía consensuado. Pero lo peor fue lo que pasó al salir. En el ascensor, ella sacó su móvil. Se grabó diciendo, «Si no me llama mañana, lo reviento. Tengo todo listo para hundirlo». El video fue recuperado desde su nube por orden judicial. El juez desestimó el caso y ella terminó enfrentando cargos por denuncia falsa. El fiscal pidió una sanción ejemplar. Historia 17. Una mujer llegó al juzgado con un ojo morado, acusando a su esposo de haberla golpeado en plena madrugada. Lloró, mostró el informe médico y declaró que él era violento desde hace años. Pero no contaba con que él tenía instalada una cámara de seguridad en su taller del garaje. En la grabación se la ve entrar sola a las 2:47 de la mañana, tomar una pesa de 3 kilos y lanzársela contra el rostro frente al espejo. Luego limpia la sangre, se maquilla el otro ojo y comienza a grabarse entre sollozos falsos. La defensa presentó el video. El juez pausó el juicio. La mujer rompió en llanto, diciendo que lo hizo porque tenía miedo de quedarse sola sin dinero. El caso fue descartado al instante. La fiscalía abrió una nueva carpeta, pero esta vez con ella como imputada. Historia 18. Una madre denunció al padre de su hijo por violencia física. El niño, de apenas 7 años, decía que papá lo empujó contra la pared. La madre mostró fotos del niño con un raspón en el codo y moretones en la espalda. Durante la audiencia, el padre, desesperado, pidió hablar. Mostró capturas de mensajes donde la madre le decía, «Más te vale ceder en la custodia, o el nene va a recordar cosas feas». El juez solicitó una evaluación psicológica urgente. El niño, en una sesión privada, confesó que su madre le dijo que si no decía que su padre lo había empujado, le rompería su juguete favorito y lo mandaría a vivir con un tío que no conocía. El juez quedó impactado.
Cambió la custodia ese mismo día y ordenó protección para el menor contra su propia madre. Historia 19. Un joven de 26 años fue acusado de acosar y amenazar a su excompañera de trabajo. Ella presentó capturas de mensajes donde él supuestamente decía: «Te vas a arrepentir de haberme ignorado». También tenía correos y una nota manuscrita intimidante que había encontrado en su buzón. Lo que ella no esperaba era que su víctima tenía conocimientos avanzados de informática. El equipo de defensa demostró que los mensajes habían sido enviados desde una dirección IP asociada al domicilio de ella, usando una cuenta de correo creada a nombre de su ex, pero con datos falsos. La nota manuscrita fue analizada y coincidía con la letra de ella, confirmada por un perito forense. Cuando el juez escuchó el dictamen pericial, la mujer entró en crisis. Confesó entre gritos que lo hizo porque él había conseguido un ascenso que ella quería. Juicio desestimado, reputación arruinada y denuncia penal en curso. Historia 20. Una mujer divorciada denunció a su exesposo por robo emocional y financiero. Dijo que él se aprovechó de su salud mental para manipularla, quedarse con la casa, el coche y hasta su mascota. Lloraba frente al juez y decía que estaba destruida por dentro. La defensa presentó una conversación grabada sin su conocimiento, válida en ese estado, donde ella decía textualmente: «Lo engañé con 2 tipos, le mentí con lo de mi ansiedad y encima logré que me pagara la hipoteca. Lo tengo donde quiero». La grabación fue suficiente para que el juez revocara todas las medidas cautelares a favor de ella y exigiera que devolviera los bienes transferidos. Y sí, el perro también volvió con su verdadero dueño. Historia 21. Un profesor universitario fue acusado por una estudiante de haberla acosado sexualmente a cambio de mejores notas. Ella presentó supuestos mensajes de WhatsApp donde él le ofrecía subirle la calificación si lo acompañaba a cenar. También dijo que tenía miedo de hablar porque él tenía mucho poder en la facultad. Cuando todo parecía ir en su contra, la defensa presentó el historial completo del chat, no solo los fragmentos editados. En las conversaciones reales, ella era quien insistía en verse fuera de clase, quien lo elogiaba constantemente, e incluso le decía: «No necesito ayuda con la nota, profe. Solo quiero pasar más tiempo contigo». La gota final fue un audio en el que ella decía: «Si no me haces caso, te acuso. Ya verás». El juez ordenó archivar la causa inmediatamente, y la universidad suspendió a la estudiante por conducta indebida y falsificación. Historia 22. Una mujer en proceso de divorcio denunció a su marido por violencia verbal. Dijo que él la insultaba a diario, la humillaba frente a los hijos y que había grabado todo por si algún día necesitaba pruebas. Entregó 5 audios donde se oía a un hombre gritando e insultando. Pero en el análisis de los audios surgió algo desconcertante. Los metadatos no coincidían con el móvil del acusado. La voz había sido montada a partir de frases sueltas de videos familiares que ella había editado con inteligencia artificial para simular insultos. Un perito en sonido lo confirmó ante el juez. Las pistas eran artificiales, con cortes bruscos, entonaciones incompatibles y modulaciones externas. El silencio en la sala fue total. El juez ordenó cerrar el caso y remitir el expediente a la fiscalía por intento de fraude judicial. Historia 23. Un joven fue acusado por su exnovia de haberla golpeado en un estacionamiento. Presentó fotos con un labio roto y un ojo morado. También dijo que un guardia de seguridad lo había visto todo. Durante el juicio, el guardia testificó, pero dijo algo diferente, que la vio discutir sola por teléfono y luego agacharse repentinamente detrás de un coche. Fue al revisar las cámaras del estacionamiento donde todo se reveló. La mujer estaba sola. Se golpeó el rostro con el volante y se grabó llorando para luego mostrarlo como prueba. El fiscal, sorprendido, pidió una pausa inmediata. Volvieron a juicio solo para escuchar al juez decir: «Señorita, su actuación ha terminado. Pero esto no es un teatro». Historia 24. Una mujer denunció a su esposo por control obsesivo. Alegó que él revisaba su teléfono, la seguía, limitaba su ropa y no la dejaba tener amigos. El relato era perfecto, el llanto aún más. Pero durante el juicio, su cuñada, hermana del esposo, pidió hablar. Dijo que tenía mensajes guardados de la denunciante, donde le contaba que todo era un plan para quedarse con la casa antes del divorcio, que incluso había comenzado una relación con otro hombre, y que quería que su ex se viera como el malo. Presentó los chats, incluso uno donde decía: «Ya compré un celular viejo para que parezca que él me espía». El juez no solo desestimó la denuncia, sino que revirtió la demanda de custodia y ordenó vigilancia judicial para ella. Historia 25.
Un empleado demandó a su jefa directa por acoso laboral y amenazas. Aseguraba que ella lo humillaba en público, lo cargaba de tareas imposibles y lo amenazaba con despedirlo si se quejaba. Presentó correos y grabaciones de audio. Pero la defensa presentó correos completos donde se demostraba que él había editado respuestas, eliminando frases de ella que mostraban amabilidad y apoyo. Las grabaciones, por otro lado, eran conversaciones grabadas de distintas fechas, montadas en secuencia para parecer un solo diálogo. El verdadero giro vino cuando se descubrió que el denunciante tenía historial de hacer lo mismo en un empleo anterior. El juez dictó que la denuncia era malintencionada y ordenó que se investigara al demandante por difamación.